El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había ahí pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron, se maravillaron de los que pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, la trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos.
y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, y unos dulces para el público. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ok, ya. Así que nos va a avisar ahora para el testimonio. Ya lo quitaste. ¿Sí? Buenas noches. Les voy a compartir, como ya lo mencionó Carlos, algunos hechos de mi vida. Lo traigo apuntado porque, pues, aunque sé mi vida, a mí se me da por irme largo y aquí nos estaríamos mucho tiempo. Y intentaré ser breve,
pero sí comentarles algunas cosas que creo que son muy importantes porque me definen hoy en día. Mi nombre es Luis Armando. Soy el hijo mayor del matrimonio entre María del Carmen y Armando. Entonces soy Armando, de mi papá Armando. Hermano de Ramón y Elizabeth. Soy el feliz esposo de Miriam y orgulloso padre de dos hijos, Erandi, que no está aquí, y David el chiquito que hace ruidos. Bueno, les platico rápidamente unos hechos importantes de mi vida, ¿no? De mi infancia. Siendo niño, mi primer contacto con las cosas de Dios, pues fue a través de la educación espiritual que promovieron mis padres. Pero principalmente mis abuelos maternos fueron pues, mi principal referencia. Recuerdo con mucho cariño las vacaciones que pasaba con ellos y la tranquilidad del departamento donde ellos vivían. Recuerdo que en mis estancias con ellos me llevaban a un templo y a veces, incluso no solo los fines de semana, sino algunos días dentro de la semana. La verdad es que yo no entendía muy bien qué es lo que hacían, pero pues pensaba que vivían con mucho apego a Dios. Recuerdo que me ponía a mí en lo particular intranquilo acudir a los templos porque pues veía unos símbolos que eran para mí muy fuertes, ¿no? Cuando era pequeño. No entendía cuál era la lógica detrás de tener ahí una imagen que era muy violenta, ¿no? Para mí. Ya para cuando crecí un poco, en la adolescencia, pues me interesó mucho leer, ¿no? Y leía yo libros, todo lo que me cayera, lo leía. Me gustaba mucho la historia, me empecé a enterar de problemas del mundo, leía los periódicos y veía que estaban llenos de relatos de injusticias y de muchas manifestaciones del mal. Y yo no entendía qué pasaba ahí, porque pues, por un lado oía de Dios, pero sabía que el mundo estaba pues, hecho un relajo. Comencé a preguntar y a preguntarme por qué Dios permitía estas atrocidades y no encontraba respuestas. Me empezó además a enojar la incongruencia que yo veía en algunos hombres que yo consideraba religiosos y que conocía. O sea, teníamos por ahí vecinos que también decían tener una práctica religiosa, pero su vida era completamente diferente a lo que pues, es ser religioso, ¿no? Y con esas vivencias, con esas reflexiones, empecé a comenzar a alejarme de Dios. Mis padres fueron una referencia importante para mí. Con ellos aprendí conceptos de bien y mal y algunos principios. Hoy yo ya sé que algunos de esos principios tienen fundamento en la Biblia, pero la verdad es que ellos me los enseñaban pues, de manera natural, sin saber más allá de eso. Así, mientras me alejaba de Dios, yo me decía a mí mismo que para ser un buen hombre bastaba seguir las enseñanzas y el ejemplo de mis padres para estar feliz y tranquilo. En aquellas semanas, como les decía, en aquellos tiempos no sabía que algunas de esas enseñanzas importantes tenían fundamento en la Biblia, ¿no? Hacia los 18 años, pues obvio, entré a la universidad, seguí con mis estudios y las lecturas que estaba yo obteniendo me daban conocimientos, pero también muchos argumentos para dudar de la existencia de Dios, para cuestionar a Dios, para cuestionar a quienes hablan de Dios, para criticar a Dios y, en fin, una serie de pretextos para alejarme de Dios. Luego otro hecho que me marcó mucho fue la muerte de mis abuelos, tanto paternos como maternos, pero la que me dolió mucho fue la muerte de mi abuela materna. Mi abuela materna murió de cáncer en una situación de mucho dolor. Mi madre la acompañó en sus momentos finales y yo escuchaba el relato de mi madre y cuestionaba a Dios porque decía, ¿cómo es que una mujer que es muy buena pasó por todo esto, por este sufrimiento? Y no tenía respuestas yo para
al plantearme esas preguntas. Pero lejos de intentar acercarme a alguien que me hablara de Dios y me diera estas explicaciones, pues mi decisión fue alejarme de Dios. Ya para cuando tenía 21 o 22 años, comencé también a trabajar, comencé a entrar a temas de derechos humanos, a temas de equidad de género, escuché y leí muchas cosas de feminismo, y pues ahí todavía hay muchísimos más argumentos para alejarse de Dios, ¿no? Básicamente me separé por completo de Dios, y además me volví alguien que criticaba mucho a las personas que tenían una relación con Dios, ¿no? En ese momento yo buscaba ser independiente y libre, y ponía distancia, así como ponía distancia de Dios, ponía distancia de mi familia y de mis seres queridos. Me fui aislando para demostrar que no necesitaba de Dios y también que no necesitaba del resto de mi familia. Entonces, pues me volví alguien así como muy duro, muy intransigente. Y pues todo eso me llevó a cometer muchos errores, muchos errores. Ahora que preparaba este texto, la verdad es que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Pero les voy a hablar de pues, algunos que yo creo que son los más graves. En el último año de mi carrera, la novia con la que tenía una relación en aquel momento, pues me dijo que estaba embarazada. Y tomé la decisión de no casarme con ella. Cuando nació mi hija, hubo un conflicto muy grave. No la pude ver los primeros meses y posteriormente, hablando con su mamá y con la intermediación de una persona que nos ayudó, como a mediar entre ambos, llegamos a acuerdos. Y esos acuerdos llevaron a que mi hija viviera conmigo. Entonces, mi forma de resolver aquellas decisiones fue hacerme cargo de mi hija. Intentaba yo ser un padre amoroso, respetuoso y muy entregado a mi hija, al cuidado de ella. Pero la verdad es que tomé una muy mala decisión, que fue pues, no interesarme sí me interesaba en todos sus aspectos materiales, educativos, de conocimiento, etcétera, pero en lo que nunca me preocupé y en lo que decidí no participar fue en su educación espiritual. Me dije, con ser respetuoso de lo que le enseña a alguien más, como su mamá, sus abuelos, etcétera, pues es suficiente, ¿no? Y no atendí esa necesidad. Centré también mis esfuerzos en aquello que consideré bueno. Como les decía, decidí ser un papá comprometido, tener un trabajo honesto, ayudar a personas a mi alrededor. Pero junto con esa decisión y esas actitudes, fui perdiendo tranquilidad en mi vida. Como les platicaba, trabajaba yo en estos temas de derechos de las mujeres y un día me ofrecieron trabajar en Ciudad Juárez para atender a las familias de las mujeres asesinadas. Y sin pensarlo, acepté. No consulté con nadie esa decisión. O sea, me lo dijeron un viernes y el lunes yo ya estaba en un avión para irme a Ciudad Juárez. Y nunca razoné, nunca pregunté, nunca reflexioné sobre lo que esa decisión implicaba para mi familia y para mi hija. Con esa decisión, pues lo que hice fue hacer sufrir a mi hija con esa separación temporal. Y yo me justificaba diciendo que al irme a trabajar tan lejos era para buscar que el mundo fuera mejor y pues, tener la conciencia tranquila. Estuve separado casi un año de mi familia y de mi hija. Pero siempre diciéndome que yo lo estaba haciendo por un bien mayor, ¿no? En ese lapso de tiempo, pues sufrí insomnio, soledad, mucha incertidumbre, y la verdad es que lo que me tocó ver y conocer fue muy feo. El problema de Ciudad Juárez es de veras tremendo. Todas estas decisiones me llevaron a generarme problemas de salud. O sea, a los 30 años ya me habían diagnosticado hipertensión. Pero es porque yo ya no dormía bien. Yo ya no podía conciliar el sueño sin estar muy cansado. Y en todo eso yo lo que recuerdo es que vivía yo con mucha soberbia porque seguía diciendo que yo estaba haciendo lo correcto.
Mi soberbia obviamente afectó la relación que tenía con muchas personas. Me volví muy insensible a las necesidades de ellas. Pensaba que siempre tenía que tener la razón y que tenía que salir triunfante de cualquier discusión en la que yo participara. Tenía que vencer en cada conflicto. Y recuerdo mucho que tenía compañeros de trabajo que me hablaban de Cristo, me querían presentar a Cristo, y con ellos pues me soltaba, ¿no? O sea, me soltaba en estas frustraciones, este malestar que yo tenía. Entonces, al evitar tener un compromiso con Dios, evitaba tener el compromiso con todas las demás personas. Entonces, tenía ya un vacío muy grande y no sabía cómo superarlo. Leía, escuchaba música, veía películas, me ponía a hacer trabajo para quedar totalmente cansado para poder irme a dormir. Y pues según yo me iba muy bien en el trabajo, o sea, cada vez tenía un mejor ingreso, un mejor puesto, un mejor trabajo. Entonces, mientras en lo individual, en lo personal me sentía muy mal, en lo laboral y en lo profesional pues iba creciendo. Ahora, ¿cómo es que conocí a Cristo? Hacia mitad del año 2009 conocí a Miriam, que ahorita la vieron salir. Trabajamos en una oficina en la Secretaría de Educación Pública que era muy ajetreada. O sea, todo el tiempo había urgentes, todo el tiempo había cosas que atender. Pero de Miriam lo que me llamó la atención fue que ella, con todo ese ajetreo, ella estaba siempre tranquila, estaba en paz. Ella no estaba atribulada como el resto de los compañeros. Poco a poco me interesé en ella y pues que me entero que es cristiana. Así me dijo un día, ¿no? Entonces yo dije, híjole, no, este es problema para mí porque seguro me voy a pelear con ella. Me propuse no acercarme a ella porque pues no quería pelear porque me interesaba y quería quedar bien, ¿no? En noviembre de 2009, Miriam me invitó a una plática sobre el significado de Navidad. Mi respuesta fue agradecerle y decirle que sí iría, pero dentro de mí decía, no voy a ir, voy a buscarme un pretexto, y ya esa decisión la había tomado. Lo curioso es que cuando yo ya tenía un pretexto, algo pasaba que hacía evidente que estaba mintiendo. Y como quería quedar bien, pues terminaba yo más comprometido, ¿no? Recuerdo que incluso para llegar tarde ese día, pasé por un pastel, esperando y haciendo tiempo para no llegar temprano, ¿no? El caso es que yo escuché completo el mensaje que se dio en aquella ocasión. Al escuchar la plática, yo me preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué siento que lo que está diciendo el pastor me toca? Incluso pensaba que estaban hablando de mí. Y empecé a pensar que Miriam les había platicado algo y dije, pues después le reclamo porque pues no me siento cómodo, ¿no? Pero lo que sí es que me sorprendió el mensaje que dio, aunque recuerdo con exactitud muy pocas cosas. Pero hay algo que me tocó, me dijo, recuerdo que se habló de que el Hijo de Dios había decidido nacer en un lugar que se parecía mucho a mi corazón, o sea, en el corazón lleno de inmundicia, ¿no? En un corazón con todos esos problemas que les platico, ¿no? Un corazón que ya estaba hasta enfermo, ¿no? Y yo no entendía muy bien eso, ¿no? Pero recuerdo que se quedó en mi cabeza. Recuerdo también que me invitaron a tener una relación con Cristo, una relación personal y directa y no mediada con otras personas. Y a conocer su voluntad que está escrita en la Biblia. Esa noche llegué a mi casa, clamé a Jesús, le dije, Cristo, la verdad es que lo hice con mucha timidez, porque todavía yo en ese momento pensé que no me escucharía. Recuerdo que oré y le pedí a Jesús que me ayudara a tener tranquilidad. Le pedí perdón por mis pecados y le dije, por favor, Jesús, haz lo necesario para que yo me quite este ruido que tengo en la mente. Que me perdonara y también que me resolviera dudas. Y todavía le dije que si podía me hiciera creer en Él. Esa noche
por primera vez durante muchos años dormí bien. Entonces, pues ahí supe que me estaba escuchando. Desde esa fecha, todavía la recuerdo, 5 de diciembre de 2009, Cristo nació en mi corazón y mi vida se transformó. Comencé a acudir a estudios de Biblia cada día miércoles. Primero de vez en cuando, o sea, me aparecía un estudio y luego me aparecía un mes después, 2 meses después, pero poco a poco fue acortándose el tiempo, a grado que ya un día me era indispensable no perderme el estudio. O sea, empecé a sentir que lo que estaba escuchando me servía para la vida, me servía para el trabajo, me servía para pues, relacionarme con las demás personas. Hoy sé que Dios abrió caminos para que yo pudiera estar con Él y estar en los estudios de manera más permanente. Porque, como les platico, estaba yo en un trabajo muy ajetreado y todo el tiempo había cosas imprevistas, etc. Y pues no sé bien cómo, pero un día le dije a mi jefe, oye, necesito que me des permiso de salir todos los miércoles temprano. En esa oficina lo lógico era que me dijera que no. Y me dijo, ¿tú? ¿Leyendo la Biblia? Sí, adelante. Y me dio permiso y nunca hubo un imprevisto que me impidiera ir a los estudios mientras estuve en ese trabajo. A partir de ese momento intento por todos los medios estar puntual en las predicaciones. Leo la Biblia, comparto mi experiencia de tener a Jesús en mi corazón y pues Cristo ha derramado muchas bendiciones en mi vida. Como les decía, el insomnio desapareció. Miriam ahora me dice, oye, ¿cómo le haces para dormir tan rápido, no? Sí. Jesús también me quitó ceguera espiritual. Hoy puedo observar pruebas y evidencias de su amor y grandeza en todo lo que vivo. Dios me proveyó de ayuda idónea, una compañera increíble que es Miriam. Porque les tengo que platicar que Miriam tiene muchas actitudes que yo de inmediato veo que son el cumplimiento de las promesas que existen en la Biblia. Atesoro que ella es una mujer que quiere servir a Dios y eso nos ayuda a tener, pues ahora sí que un plan de pareja hacia el futuro. Yo puedo decirles ahora que tengo una vida familiar y de pareja plena. Como matrimonio le pedimos a Cristo que estuviera presente en nuestras vidas. Lo invitamos a nuestra boda, fue el invitado de honor y testigo principal del compromiso que establecimos. Y las bendiciones se siguen derramando en nuestra familia. Mis 2 hijos hermosos se desarrollan cada uno en su etapa, porque una tiene 19 y el otro 3, y ambos nos contagian mucha alegría. Erandi en sus andanzas en el teatro, que ahora estudia y actúa, y David con su alegría, mezcla de pequeñas travesuras e inocencia y a veces berrinches. Oramos para que ambos conozcan a Cristo y decidan tener una relación personal con Él. Estamos trabajando, orando, platicando con ellos, de a poquito enseñándoles, pero creo que la mayor forma de acercarnos con ellos es que vean nuestras vidas, ¿no? O sea, ellas nos ven todo el tiempo y saben cómo vivimos. Esperamos que pronto o a su tiempo ellos tomen una decisión de tener una relación con Dios. Y bueno, ya no me los entretengo mucho. Dice, Jesús me ayuda todos los días también a resolver pequeños y grandes problemas. La verdad es que he descubierto que solo tengo que comunicarme con Él, preguntarle, y Él es fiel y siempre me contesta. Jesús, como les decía, logra que de pronto yo, que tengo un temperamento muy explosivo, tenga paciencia y tranquilidad. Y luego he ido descubriendo que los días en donde trato mal a alguien, exploto o tengo un enojo que quién sabe de dónde salió, fueron los días que se me olvidó dedicarme a las cosas de Dios. El día que se me olvidó leer mi Biblia, el día que no oré. Y entonces, bueno, pues ese ya es un
un aprendizaje muy importante porque yo necesito como hipertenso estar tranquilo. Entonces necesito estar en las cosas de Dios para controlar mi hipertensión. En la Biblia he encontrado muchas cosas, sabiduría, consuelo, motivación, promesas. Hay una riqueza infinita en sus páginas y por eso les digo, yo atesoro un estudio bíblico, atesoro mi lectura diaria. Y solo les quiero compartir 2 versículos que son muy importantes para mí y que, pues, de una u otra forma resumen lo que hace Dios en mi vida. El primero, pues, es un versículo muy famoso, seguramente lo conocen. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un mensaje así tremendo del amor que tiene Dios para con nosotros. Dar a su Hijo para cualquiera que decida creer en Él, para darle vida eterna. Luego nada más que yo ahí todavía no me sentía yo reflejado la primera vez que lo leí, pero el siguiente versículo pues ya está hablando de mí, ¿no? Está en Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor, o sea, el mismo amor de Juan 3:16, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí sí ya está hablando de Armando, de Luis Armando, el que era tremendamente enemigo de él, pecador, y muestra su amor en que Cristo murió por mí. Hoy, con ayuda de Cristo, tengo claro mi futuro, tengo un propósito claro en la vida, y que es pues trabajar para Dios, colaborar con otras personas, que es la congregación en la que estamos participando, y hablar de Cristo para que otras personas lo conozcan y el reino de Cristo crezca en este mundo. Y bueno, pues eso es lo que les quería yo compartir el día de hoy. Bueno, no sé qué tanto se identificaron ustedes con el relato de Armando, pero ciertamente esa primera parte la podemos contemplar en lo que está pasando aquí en la ciudad en cuanto empieza la locura de la Navidad. Total confusión, una mezcla de religión con paganismo, con reventón, con nostalgia porque no hice lo que debería de hacer y tantas otras cosas en donde realmente tenemos un relajo, una confusión total, que es la vida de Armando, hablando él antes de que tuviera un encuentro personal con Jesucristo. Porque eso es, cuando no tenemos el fundamento bien, todo se cae, todo es confusión, todo es desviación, todo es, ahí se va. Y no sabemos ni por qué estamos aquí, ni qué estamos haciendo, ni a dónde vamos, ni para qué vamos, y nada más estamos sobreviviendo el día y esperando que pues, un día ya me muera y se acabó. Como que no hay significado. Y eso también lo vemos claramente en la Navidad, en donde realmente como que la gente cambia un poco, ¿eh? Aquí mismo en el condominio ya empecé a ver cómo todo mundo está pues adornando su casa y poniendo foquitos y poniendo por ahí un Santa Claus o algo en donde parece que pues hay lucidez, hay alegría, hay encantamiento de la Navidad. Queremos ser niños otra vez, a lo mejor ver aquel juguete que me regalaron cuando yo tenía unos pocos años y estaba tan ilusionado de que llegara, donde hay pavo y chocolates y dulces, y volvemos a ser un poco amables, quizá consecuentes, pero no en el tráfico, obviamente. En el tráfico somos terribles, ¿no? Y más en Navidad. Espera, ya empezó, hoy estamos a día 3, hace 3 días que empezó el caos total del tráfico. Como si no hubiera tráfico antes de noviembre, pero sí se pone
si se pone peor. Y sin embargo vemos a pueblos como Japón que no tienen nada de cristianismo y son también llevados, son encantados en la Navidad y las cosas que pasan, todo ello. La Navidad la apela a nuestros sentidos externos, porque en la vista tenemos luces y tenemos decoraciones, paquetes de colores, en donde pues el envoltorio del regalo es mucho más bonito que el regalo mismo y no queremos ni abrirlo porque está precioso cómo se expuso es todo ello. Sentidos del oído, donde hay campanas, donde hay villancicos, donde hay diferentes canciones de la Navidad. También el sentido del olor, porque hay ramas de pino y hay comida deliciosa y hay castañas rostizadas y hay tantas cosas que nos gustan en este tiempo de Navidad. Hay sentidos de gusto porque tenemos pavo y tenemos pasteles, tenemos dulces, se nos olvida por fin la dieta por unos días y en enero pues ya estamos sufriendo para bajar aquello que subimos durante la Navidad. La verdad es un tiempo muy bonito, pero es un tiempo muy superficial. Inclusive llega al punto de ser tan bonito que entramos a ser nada bonito. Porque nos empezamos a enfrentar a las rencillas, a los odios de la familia que tú dijiste, que por qué no viniste, y ayer el día me dijiste y no sé cuánto. Y bueno, claro, todas las tiendas de licor hacen su agosto, no su agosto, su diciembre, porque venden más que nunca, se vende más licor en el diciembre que en todo el año. Pero todo esto que es superficial se acaba, esa confusión se acaba y entonces viene la cuesta de enero. La cuesta de enero que algunos piensan que es económica porque me gasté todo el dinero que yo tenía de diciembre, pero es más que económica, es emocional. Porque ya se acabó aquel escape que yo tenía y estoy volviendo otra vez a lo mismo de siempre. El mismo infiernito que he estado viviendo, en donde no sé de qué se trata, pero tengo que ir todos los días a trabajar y sacar las cosas adelante. Durante el mes de enero hay más suicidios que en todo el año. La gente finalmente da el bajón completo porque se acabaron las fiestas y se acabó aquella borrachera. El periodo posterior de Navidad realmente sí es muy, muy deprimente. Pero es que falta lo que está en el centro. Armando habló de su vida pasada y de todos los problemas, errores que cometió precisamente porque le faltó el verdadero significado de la Navidad. Y eso es lo que queremos hablar nosotros, para que tú salgas de aquí con el sentido correcto de lo que es la Navidad. Y ¿sabes qué? La Navidad se centra en el Dios infinito, en Cristo, que lo podemos leer aquí en el libro de Isaías, porque Dios nos deja un libro para que podamos nosotros entender no solamente el significado de la Navidad, sino el significado de la vida misma. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 9, en el versículo 6, la palabra de Dios dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cristo Jesús vino a la tierra. Dios mismo nos visitó hace más o menos 2000 años con un propósito muy específico. El propósito de darnos a entender de qué se trata. Y ahora cada año nosotros lo celebramos. Es la Navidad. Es el niño Jesús que nació en un pesebre. Son los magos que vienen a ofrecer y todas estas cosas cuya historia acabamos de tener en la pastorela de hace unos minutos. Pero en este libro precioso que se llama la Biblia encontramos mucho más que todo eso. Las profecías de que el Mesías, el Salvador del mundo, venía. Profecías muy específicas en donde nos dice en Miqueas 5:2 que Él nacería en Belén de Judea. Nosotros ni supiéramos dónde está
Belén si no fuera por el relato de la Navidad. Es un pueblo, pues, de tantos que hay en el mundo, pero es muy importante y es el lugar en donde Él iba a nacer. Y así fue, pronosticado, profetizado muchos siglos antes, Dios hizo que así fuera. Y también la siguiente profecía fue de que Él nacería virginalmente, y está aquí mismo en este libro de Isaías en el capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, algo sorprendente, algo espectacular, algo sobrenatural. No hay niño en la tierra que no haya nacido de un padre y de una madre, de una manera física que Dios mismo proveyó como diseño para que el hombre viniera a la tierra. Pero hubo un hombre que no nació de padre y de madre, sino solamente de madre, y que una mujer virgen lo concibiese y lo tuviese. ¿Por qué fue esto importante? Porque Jesús tenía que nacer sin pecado. Y era muy importante entonces que el pecado de Adán, la desobediencia a Dios que todos traemos en nuestra sangre, no se llevara también a cabo en Jesús. Y por eso Él nació virginalmente, de una virgen. Y otra profecía más, también en este capítulo 7, versículo 14, nos dice que llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios mismo en todo su esplendor, en toda su gloria, el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, creador de todo este universo que todavía no acabamos de entender completamente, ni qué tan grande ni qué tan extenso es, tan maravilloso su mundo, decidió visitar la tierra y nacer y ser un hombre como tú y como yo, y ser tan humano como tú y como yo. Y celebramos eso en la Navidad. Celebramos el cumpleaños de Jesús. Pero nos dice que nació en un pesebre. Nos dice que este Rey glorioso, Rey del universo, solamente vino con un propósito muy específico a la tierra. No vino a enseñarnos grandes cosas de cómo ser bueno. No vino a instituir una religión para que la adoremos conforme a una religión X. Él vino expresamente a morir por el hombre. Porque el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios y nunca podría entrar al cielo si no fuera sin pecado. Pero eso es imposible para nosotros, pecadores. Por lo tanto, Él vino con el expreso propósito de ir a la cruz y ahí pagar por nuestros pecados para que nosotros, recibiendo ese pago, pudiéramos entrar al cielo como si no hubiéramos pecado. Y de ahí viene el sentido de la Navidad. La Navidad es el regalo, un regalo maravilloso que Dios provee para que tú puedas ir al cielo, para que tú puedas entrar a este lugar maravilloso donde Dios habita y estar con Él por toda la eternidad sin pecado, porque los pecadores no entran al cielo. Y ninguno de nosotros podría haber entrado al cielo si no fuera porque Jesús mismo viene a la tierra y nos da el regalo de la Navidad. Él paga por el infierno que tú mereces. Él por 3 horas está en la cruz pagando por tus pecados. Un verdadero infierno. Que lo hizo en 3 horas, a nosotros nos tomaría toda la eternidad. Pero con ello paga por tus pecados para que tú no los tengas que pagar. Y ofrece ese regalo de Navidad para que tú lo tengas. Y eso es lo que nos dice en este versículo de esta noche, que es Isaías capítulo 9, versículo 7. Porque un niño nos es nacido, dice el versículo. Un niño nos es nacido. Este niño nació en Belén de Judea y nació como tú y como yo, una madre que tuvo él como la mía y como la tuya, pero su nacimiento fue virginal. Y vino
para identificarse plenamente con nosotros, para vivir una vida como tú y yo la hemos vivido. Él sufrió como tú y yo, Él lloró como tú y yo, Él sintió como tú y yo. Una diferencia nada más: Él nunca pecó, porque Él no traía en la sangre esa contaminación que todos nosotros traemos. Y por lo tanto no necesitaba un Salvador que lo salvara a Él. Él vino a Él a salvarnos a nosotros, inclusive a destruir la realidad de la muerte, que es un grave enemigo que nosotros tenemos. Que dice aquí en Hebreos capítulo 2, en el versículo 14 y 15, nos dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios nos mandó un niño a nacer allá en Belén con este propósito. Pero el versículo continúa y dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Jesús nos es dado por el Padre como el maravilloso regalo de Dios al hombre. Es el verdadero regalo de la Navidad. Un regalo que yo lo recibí en febrero, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y le pedí que me regalara eso que Él hizo por mí allá en la cruz. Ese fue mi regalo. Inclusive tú sabes que Cristo no nació en Navidad, ni que Santa Claus estaba por ahí para darle un biberón o darle una sonaja. Eso es mentira. Ni que había nieve por ahí y no sé qué, y había los villancicos. Nada de eso. Él probablemente nació en la primavera o en el otoño, porque los pastores estaban pastoreando sus ovejas allá a la intemperie. Todo eso son leyendas que nos distorsionan y que nos desvían y que nos cambian el rumbo de lo que es el verdadero significado de la Navidad, que es: un hijo nos es dado. Dios castiga tremendamente a su propio hijo, porque Él está pagando por mis pecados, porque Él tiene sobre sí mis pecados, y toda la ira de Dios está sobre Él, para que yo no la tenga sobre mí. Y por eso Cristo en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está sufriendo el infierno que yo merezco, y Él es mi sustituto para que yo no tenga que pasar por ello y darme el gran regalo de la Navidad. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, el siguiente versículo muy enriquecedor, que dice lo siguiente allá en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice el versículo, pero hay más en Él, y el principado sobre sus hombros. No sé si tú tuviste, no tienes la edad que yo tengo, pero cuando yo era joven había una publicidad de un hombre que traía el mundo y lo cargaba, un hombre muy, muy fuerte, se llamaba Charles Atlas, y ofrecía pues una manera con unos dineros que pagabas para hacer una serie de ejercicios, y entonces tú ibas a ser así muy fuerte como él y poder sostener a todo el mundo como él lo estaba sosteniendo en esta revista de selecciones ahí de publicidad que tenían, Charles Atlas. Y aquí dice que él tiene todo el principado sobre sus hombros, porque Dios en Cristo Jesús estaba pagando el pecado de toda la humanidad. Estaba cargando a todos nosotros allí en la cruz. Tenía la suficiente divinidad para pagar por los pecados de todos. Y Él pagó por los pecados de todos, para que cualquiera que quisiera se apropiara de eso para sí y tuviera ese regalo para su propia vida.
y pudiera tener compañerismo con Él, que el pecado hace que no tengas compañerismo con Él, y pudieras entrar al cielo después de la muerte, que no podés entrar a menos que estés sin pecado, y solamente con Cristo pudiera suceder esto. El principado sobre sus hombros. ¿Quién es este hombre, Jesús, que realmente puede hacer todo esto? Pues es que Él es Dios. Él es la Navidad. Él es el Dios infinito que quiere darte el regalo permanente para ti, para que tú puedas tener vida, para que puedas tener una vida eterna y llegar al cielo finalmente. Continúa el versículo aquí diciendo, y se llamará su nombre. ¿Cómo llamaremos a Dios? Se llamará su nombre admirable. Dice aquí la palabra de Dios. Admirable porque Él dejó su trono, el trono glorioso del universo, para llegar a la tierra y ser un humilde hombre que no tenía ni siquiera dónde nacer. Debió haber sido un milagro que naciera en un pesebre lleno de animales y de vacas y asnos y no sé cuánto. Cuando, pues tú, Judith, que eres doctor, pues ese niño no debería de nacer. Se muere antes de nacer con tanta suciedad y tantas bacterias y tantas cosas. Deja tú ir al mesón ahí de la esquina a ver si pudiera haber algo para él. Y decir, ¿sabes qué? Yo soy el rey del universo, tú no sabes quién soy yo. Yo no, ni siquiera el albergue de la esquina, tráigame el Ritz y me dan por favor la suite presidencial. ¿No? Pero no. Él nació en un pesebre para decirnos que Él quiere nacer en el muy sucio y contaminado pesebre de tu propio corazón. Y tú sabes cómo está tu pesebre, ¿eh? No tengo que decirte, ni tampoco tienes tú que proclamarlo, porque sabes perfectamente que está bastante mal. Y sin embargo, Él es admirable en ese sentido. El Rey del universo humillarse de esa manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él hace esto para que tú puedas tener vida. Inclusive allí en el libro de Jueces, aquí en la Biblia, en el capítulo 13, exactamente dice eso, que Él es admirable. Jueces, capítulo 13, versículo 18 nos dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas tú por mi nombre? ¿Que es admirable? Admirable realmente el Jesús que ha transformado el mundo y que inclusive lo tenemos en nuestro calendario. No sé si hoy escribiste la fecha, pero probablemente si tuviste que escribirla, tuviste que poner 3 de diciembre de 2016 después de Cristo. Y lo hacemos todos los días en los periódicos, porque Él marca la historia del hombre de un antes y un después. Y Él quiere ser el fundamento de tu vida para que tú tengas un después también en tu vida diaria. Admirable realmente este Jesús. Pero además, dice la Biblia aquí en este mismo versículo de Isaías capítulo 9, que estamos viendo en esta noche, solamente un pequeño versículo, Isaías capítulo 9, nos dice que no solamente es admirable, sino también consejero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Verdaderamente es el consejero de Dios, quien planeó con Él tu creación, la creación del mundo, la creación de todo lo que está pasando, de las estrellas y de todo el universo, y diseñó este libro providencial maravilloso que se llama la Biblia, que el hombre ha tratado de destruir, porque aquí le dice sus verdades, y no lo ha podido destruir, ni lo destruirá, porque Dios se ocupa de que este libro esté accesible, inclusive accesible, fíjate, en español, y en francés, y en alemán, y en ruso, y en judío, en todos los lenguajes, porque es el mensaje de Dios para ti. Y en él están los consejos de Dios para vivir, para morir. Y el hombre está súper confundido, está perdido, porque no va a la Biblia. Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras.
Yo quisiera preguntarte, no lo voy a hacer, y si te lo pregunto no me lo contestes. Si tú alguna vez has leído la Biblia. A mí me lo preguntaron, yo tenía 33 años de edad. Y ya tenía maestría de esto y maestría del otro. Y yo tuve que admitir que yo nunca había abierto la Biblia. Me sabía la historia de Moisés y la historia de David y de Goliat porque me la habían contado, pero yo ir al libro y leerla, con razón mi vida estaba descuadrada, con razón mi vida era toda un lío completo, porque yo no tenía el consejo de Dios. Él es el consejero que nos dice cómo vivir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. ¿Y quién tiene vida abundante? Todos somos un lío. Ah, claro, pues es que no vas al consejero, no vas a que te avise y te diga cómo, por dónde, y te prende el foco para que tú sepas de qué se trata todo esto, ¿sí? Así es, y hay tantas enseñanzas aquí en la Biblia acerca del consejo que quiere Dios para ti. Cómo tener tu relación con Dios, cómo tener tu relación con tu pareja y cómo escogerla y cómo tenerla y cómo preservarla, cómo educar a tus propios hijos, cómo vivir, cómo morir, cómo llegar a la vida eterna. Todo esto está en la Biblia. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque este mundo está súper oscuro. Biblias hay por todos lados, pero si yo hiciera una encuesta en México de cuántos han abierto la Biblia, te sorprendería que no llegamos a 0.1% de la población. Qué terrible, qué triste, porque entonces no tenemos consejo y Él quiere ser el consejero, el consejero. Proverbios capítulo 8, versículo 14 nos dice que Él es la sabiduría misma. Proverbios capítulo 8, versículo 14 nos dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí no dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. ¿Queremos sabiduría? ¿Queremos inteligencia? ¿Queremos consejo? Pues tenemos que ir al consejero que es Cristo. Pero continúa el versículo que estamos viendo aquí en el capítulo 9 de Isaías y dice que no solamente es admirable, que no solamente es consejero, sino que es Dios fuerte. Bueno, pues sí, podemos decir que ciertamente Dios fuerte sencillamente es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él subsisten. Él les dice a las estrellas qué velocidad tomar y por dónde ir y pone la velocidad de la luz como tope y hace todas estas cosas maravillosas en el universo y en el micro, en las hormigas y en los gatos y en las víboras y en los leones, y todo está en una perfección total maravillosa de un Dios fuerte, un Dios realmente poderoso. Salmos 104:4 dice lo siguiente aquí en los Salmos 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Y muchos más versículos que puede decirse de este maravilloso mundo natural que Él hizo, que no es tan maravilloso ahora porque el hombre lo ha destruido, pero en esencia todavía está ahí. Dios fuerte. Pero el versículo continúa y nos dice que no solamente es Dios fuerte, dice la Biblia que es Padre eterno. Dios no tiene principio. Dios no tendrá fin. Dios, inclusive no podemos concebir exactamente cómo es Dios, porque bueno, somos humanos y extremadamente muy limitados. No entendemos el concepto de la eternidad, porque bueno, pues sabemos de años y de quizá décadas, y nosotros no duramos ni siquiera 80 o 90, pero Él es eterno. El Padre eterno que no cambia, el Padre eterno que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que no hay ninguna mudanza
ni vestigio de variación. Un Dios que tiene su palabra y que te dice qué es y cómo es y no cambia nunca. Que lo necesitamos todos porque en el mundo todo cambia y todo es totalmente inseguro. Salmos 103, 17 nos dice lo siguiente: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, su juicio sobre los hijos de los hijos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Pues no entiendo mucho todo eso, trato de comprenderlo, pero Él sí es así, es un Padre eterno. Pero para terminar el versículo de una manera grandiosa, nos dice una cosa más: Él solamente no es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Él es príncipe de paz. Príncipe de paz. No sé si fuiste a Liverpool hoy, pero ahí no venden paz. Ni tampoco en Superama, ni en ningún otro lugar. Y todo el mundo está añorando por tener un poquito de ella. Véndame 1 kilo, por favor. No tenemos, Señor. Nunca la hemos tenido. En la tierra nunca ha habido paz, con la excepción de que cuando el príncipe de paz estuvo en la tierra. Siempre hay guerras, siempre las habrá, el hombre contra el hombre, porque el hombre tiene guerra adentro, porque el hombre no tiene paz. No la encuentra, no sabe cómo. Y ponen unas Naciones Unidas que van a crear la paz para que todos estemos ya en paz y nos llevemos bien. Y las Naciones Unidas no han servido para nada, ni servirán, porque el único que puede traer la paz es el príncipe de paz. Que cuando estaban haciendo, los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque el príncipe de paz ha llegado. Pero sin Él no la vas a encontrar nunca. Nunca la vas a encontrar. Él es el príncipe de paz. Y esto se pregona, se predica mucho en la Navidad. Pero en la Navidad es cuando menos vemos paz. Es un verdadero relajo todo el mes de diciembre. Añoramos que ya llegue enero para que haya otra vez un poquito de orden. Porque hay tantas cosas que nos hablan totalmente de que no hay paz. El hombre está enfermo, está gravemente enfermo y busca desesperado, pero no toma la medicina correcta. Y entonces toma un crucero o se casa de nuevo o saca 3 medallas más trabajando o estudiando y no encuentra la paz. Claro, porque esa no es la medicina correcta. La medicina correcta es apoderarte del príncipe de paz que nació en un pesebre y que dice: mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No, para nada. La paz de Dios viene por el Dios de paz. Esta noche yo quiero que tú entiendas el verdadero significado de la Navidad. Y el significado de la Navidad es apoderarte del Cristo infinito para tu vida, que entre a tu corazón, que cambie tus interiores, que te perdone por todos los pecados que has cometido, porque Él ya los pagó en la cruz, y que te apoderes del gran regalo de la Navidad para ti, que es la vida eterna en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo, aceptar ese pago para ti, que eso lo hagas tuyo y con ello Él te regala la vida eterna para que tengas la seguridad de que cuando tú mueras vayas al cielo. Y vas al cielo por Él, no por lo que tú haces. El hombre después dice: voy a hacer muchas obras buenas para ver si tal vez puedo llegar al cielo. El hombre no va al cielo por obras, porque siempre te faltará una. Va al cielo por fe en lo que Él hizo en la cruz. Ese es el regalo de la Navidad. Y ese es el regalo de la Navidad para ti. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Y ahí en lo profundo de tu corazón tú analiza dónde estás tú con respecto a Dios. Inclusive pregúntate: si tú murieras esta noche, ¿dónde irías? ¿Cuál sería su destino? Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no lo has hecho el Salvador y dueño de tu vida, tú no entrarás al cielo. Porque un pecado te lo impedirá.
el no haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Así que esta noche apodérate del verdadero significado de la Navidad. Apodérate del gran regalo que Él te otorga a ti y que es permanente y es eterno, que es tu entrada al cielo basado en lo que Cristo hizo por ti. Yo quiero hacer una oración así con los ojos cerrados para que tú la hagas conmigo en el silencio de tu corazón y te apoderes de ese gran regalo que Dios quiere darte a ti si tú extiendes la mano y lo tomas. Señor, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados, y son muchos. Vengo a pedir perdón por todas las cosas que yo hago mal, principalmente porque yo vivo para mí mismo, nada más. Y basado en las promesas de la Biblia, que tú entres a mi corazón, que me regales el gran regalo de la Navidad, que me regales la vida eterna en Cristo Jesús. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Dame ese regalo. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Allí pagaste por mis pecados. Y yo quiero que eso sea mío. Ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace ya cerca de 40 años que yo hice una oración muy similar a esta. Le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Él entró y todo cambió. Todo cambió. Tengo la seguridad de la vida eterna. Tengo la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Tengo un libro de gran sabiduría en donde Él es mi consejero, mi guía, mi todo. ¿Hay alguien aquí que haya hecho esa oración conmigo? Levánteme la mano. Gracias a Dios, porque de eso se trata. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y te abres este maravilloso libro, dice la Biblia que tú tienes la seguridad de la vida eterna. Te vas a ir al cielo. No importa si falles, porque Él paga por tus pecados. Y puedes tener comunión con Él a través de este libro maravilloso que se llama la Biblia, que Armando pues dice cómo lo ha cambiado a él. Te puede cambiar a ti. Ese es el regalo de la Navidad, y yo quiero que esta Navidad tú lo agradezcas a Dios. Gracias, Dios, por el gran regalo de la Navidad. Que Dios los bendiga.